Bueno, buenos días. ¿Habéis desayunado bien? ¿Habéis dormido estupendamente? ¿Estáis rebosantes de energía? ¿Queréis aprender cosas nuevas? Mucho ojo con lo que vamos a contar hoy. Y no es solo por Ojoslandia, sino porque, bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a Sara, muchísimas gracias al Ayuntamiento del Viso de San Juan por hacer posible este tipo de eventos, de encuentros que siempre son interesantes. Porque en el fondo lo que buscamos todos es conocer algo más de esta España mágica en la que vivimos y compartir conocimiento, no solo los que estamos aquí dando nuestras charlas, sino luego en los pasillos, en las comidas, con las cervezas. Yo creo que este tipo de encuentros siempre son positivos y ojalá se sigan fomentando y ojalá, y voto a bríos que será así, que habrá un tercer congreso para el próximo año aquí en Viso de San Juan. Bueno, pues nada, como bien decía Sara, el tema que propusimos es cierto que en un principio puede ser un poco chocante, pero es que a Juan Ignacio y a mí nos gustan los temas chocantes, nos gustan los temas raros. Y dentro de los temas raros, sabéis que una de nuestras especialidades, y un poco en función de los libros que hemos escrito, tiene que ver con la España mágica, con esa España sagrada, con esos lugares de poder. Entonces nos apasiona meternos por veredas, por vericuetos, por trochas de esta España mágica en busca de lo inaudito, de lo increíble y a veces casi de lo imposible. Y en este caso nos vamos a un lugar de la Comunidad de Madrid que no es demasiado conocido y estamos hablando de Ambite. Es verdad que Ambite está justo ahí en la frontera con Guadalajara. Ambite es un pequeño pueblo de 677 habitantes, el censo de hace 2 o 3, antes de la pandemia, con lo cual no sé si habrá subido o habrá bajado la población, pero es un lugar donde, bueno, prácticamente tienes que ir adrede, a pesar de que estamos en un sitio, en un enclave especial, que es el Valle de Tajuña, está el río de Tajuña al lado, está Orusco, donde Juan Ignacio tiene allí su mansión, su palacio de invierno, y donde ocurren muchas cosas. Lo que pasa es que de nada sirve que ocurran cosas si no las conocemos, si no somos capaces de ir allí, descubrirlo y sobre todo de sentirlo, que yo creo que es lo interesante. Bueno, pues una de las cosas que están en Ambite, hay muchas cosas, ¿no? Aparte está un sitio también que tiene que ver con una vía de tren que en su momento estaba conectando, bueno, con la vía de tren del tren de Arganda, que ya sabéis que pita más que anda. Bueno, pues todo eso se ha intentado recuperar para hacer una vía ecológica interesantísima y recuperar todos los espacios naturales y ecológicos que tiene ese enclave madrileño. Bueno, pues en Ambite, que nos vamos a ir ahora, Ojoslandia es uno de los puntos fuertes, pero Ambite tiene muchas más cosas que iremos comentando, porque en Ambite hay un palacio del siglo XVII, que es el Palacio de los Marqueses de Legarda, con muchas leyendas. Por cierto, Álvaro Martín, que le tenemos por aquí haciendo fotos de Strangi, él ha hecho un libro sobre ese Madrid misterioso, aparte que tiene también un programa de radio, que trata sobre estos lugares, sobre estos enclaves que no son demasiado conocidos y que entre todos pues intentamos poner en valor, sacar a la luz y también a los personajes que lo hicieron posible, como este del que hablaremos dentro de poco, don Federico. Bueno, pues no solo está el Palacio de Legarda, que tiene su pequeña historia, ya lo escucharéis. También hay una encina centenaria, algunos dicen que milenaria, y que también tiene toda una historia curiosa sobre sus bellotas, sobre las amargas y las dulces. Y también, como no, es un lugar donde alberga uno de los monumentos más extraños de los que tenemos constancia en la península ibérica, que es ese monumento a los ojos, que es ese Ojoslandia, y que tiene que ver también con un personaje prácticamente desconocido, pero que vamos a reivindicar, vamos a sacar del silencio, porque era un auténtico soñador, era un auténtico creador de ideas, y yo creo que es necesario que sea conocido, no solo aquí, sino que también se va a grabar, sino en muchísimos más lugares. Así que bueno, dicho esto, que esta es un poco la introducción, ya estamos situados geográficamente, nos vamos a Ambite, vamos a meternos en nuestro 600 o nuestro vehículo particular, nos vamos hacia allí porque tenemos que ir descubriendo cosillas interesantes y aquí tenemos el mapa donde don Juan Ignacio nos va a poner también en situación. Bueno, esta es la comarca que le llaman la comarca de Las Vegas de Madrid, que ocupa prácticamente lo que es el trayecto, la escorrentía del río Tajuña, desde Morata de Tajuña hasta muy al norte. Lo que pasa es que, claro, Ambite es el último pueblo de la Comunidad de Madrid y por lo tanto nos vamos a referir a los pueblos de la Comunidad de Madrid y el resto lo dejamos porque el río Tajuña nace en el puerto Maranchón
y es bastante lejos, o sea, no vamos a recorrer todo el río y tal. Pero para que os hagáis una idea, si salís de Arganda del Rey por la carretera de Arganda del Rey por la carretera de Valencia, llegaréis a un pueblo que se llama Tielmes, que por cierto se caracteriza porque según entras en Tielmes te encuentras en el llamado Risco de las Rocas, que es como una especie de Capadocia madrileña. Eso lo sabe muy poca gente. Es como una especie de Capadocia, hay una serie de túneles que perforan la roca y que dicen que ahí se refugiaban los caracetanos, que era un pueblo carpetano. Luego, si seguimos hacia adelante, llegamos al famoso pueblo de Carabaña, que es muy conocido por sus aguas. Creo que habréis oído alguna vez, existía en tiempos allí un balneario de las aguas de Carabaña, que son aguas sulfurosas. Y sobre todo también se le conoce porque es donde tiene su molino Rodrigo Rato. Por cierto, esas aguas son purgativas, o sea que si alguien quiere irse por las patas abajo, desde luego un buen trago de las aguas de Carabaña y quedáis limpios para una temporadilla. El manantial existe, pero actualmente no está en activo. Los hijos no han querido ya explotarlo. Era la familia Chavarri, que además construyó, invirtió a finales del 19 en parte de la vía del tren de Arganda. Inmediatamente el siguiente pueblo es Orujo, que no tiene más relevancia, que es donde tengo yo mi finca. Es famoso porque allí vive Juan Ignacio Cuesta en su palacio de invierno. Tiene el palacio de verano, el palacio de primavera, pero bueno, no vamos a hablar tampoco de sus posesiones. Y bien, lugar desde donde se ha hecho las cúmulas alguna vez, por cierto. También. Sí, y otras juergas. Y luego un poquito más adelante por la carretera, pues nos vamos a encontrar una ermita curiosa. Y luego inmediatamente nos encontramos con algo que no salta ni llama la atención a primera vista, excepto quien por el rabillo del ojo ve algo raro. Y entonces dice, ahí va, ¿qué ha pasado por aquí? Y se para. Intenta entrar y de repente descubre algo verdaderamente asombroso, que es tres arcos de obra con teja árabe, llenos de azulejos por todas partes. Sí, pero no te adelantes todavía. Porque pero bueno, quiero hablar un poco del pasado de la zona. He traído aquí un fragmento de las relaciones topográficas de Felipe II, en donde ya se nombra Ambite por primera vez, diciendo que es de la misma antigüedad que Alcalá de Henares. Por lo tanto, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, porque tener en cuenta que Alcalá de Henares es Complutum. Entonces, ya en el segundo antes de Cristo los romanos andaban haciendo cosas por allí. Y de hecho, una de las cosas que nos vamos a encontrar allí justamente al lado de Ojoslandia es una presa romana, los restos de una presa romana. Tira para adelante o tira para atrás para que la vean. Ahí está. Aquí la tenemos. Los restos de la presa romana que hay, que actualmente, pues claro, ya no está en uso porque está colmatada y tal, pero sí que baja un chorrillo de agua, que es el arroyo del Moral, que baja por ahí y que va, lógicamente, a fluir a Altajuña. Es un lugar muy curioso, verdaderamente extraordinario porque digamos que con el tiempo ha ganado solera. Y ahora veremos de qué estamos hablando. Hombre, que tiene solera está claro, ¿no? Porque ya nos vamos a épocas romanas y posiblemente también prerromanas. Y efectivamente, yo creo que con esta introducción que ha hecho Juan Ignacio, claro, pienso que ya estamos ubicados, es decir, estamos hablando de un lugar de la zona de Madrid, que ahora es Madrid, pero a saber, en las épocas ibéricas, qué límites geográficos y no geográficos estaría abarcando esta población de clara influencia romana. Pero claro, ya sabéis que los lugares, hay una disciplina que se llama psicogeografía, y es que los lugares condicionan a las personas. O sea, no es lo mismo vivir pues en el Valle de Tajuña que vivir en los Pirineos o que vivir pues en un pueblo de la isla de Mallorca. El paisaje condiciona y condiciona el paisanaje. Y Ambite, ya digo, que no es un lugar demasiado conocido dentro de las rutas turísticas de ese Madrid misterioso. Si alguien os preguntamos aquí, a ver, decirme sitios misteriosos de Madrid saliendo de lo que es la capital de Madrid, porque en la capital de Madrid hay misterios a cascoporro, ¿no? Empezando por la Plaza Mayor y terminando por, pues yo qué sé, pues el Palacio de los Marqueses de Cañete, donde se produce, dice, pues el primer poltergeist de la historia de Madrid. Pero si nos vamos fuera, ¿qué lugar se os ocurriría? Pues posiblemente los más avispados, los que hayan leído el libro de Álvaro Martín o el que haya leído alguno de nuestros libros, pues dirán la Cueva de la Luna. Bueno, pero Ambite, alguien diría Ojoslandia. Bueno, yo creo que no, sencillamente porque, y esa es una pena, porque los distintos ayuntamientos de Ambite yo creo que no se han dado cuenta del valor que tenían alrededor suyo. Y estamos hablando de este monumento, el monumento a los ojos, Ojoslandias, que está a un kilómetro justo de Ambite, forma parte del término municipal, pero no han sabido apreciar
todo el valor turístico y aparte también etnográfico que tiene este sitio. Y, lo más importante, todo un monumento a un sueño, a un ideal, casi a una obsesión. Y es un poco lo que queríamos traer a colación. Y queríamos traer a colación también al personaje que veis ahí en la esquina, que se llama Federico Díaz Falcón. Pues esa era un poco la idea, reivindicar a este personaje, reivindicar este monumento que ha quedado abandonado durante muchísimo tiempo, un monumento que se inauguró oficialmente en el año 1969 y que, por suerte, ahora parece que quieren volver a restaurarlo. Pero quieren volver a restaurarlo gracias a la labor, como la de Juan Ignacio, como la mía, que allí estuvimos, que hemos escrito algún artículo, que, por ejemplo, en este último libro mío, el de He visto cosas que no creerías, le dedico también un pequeño capítulo, porque yo creo que tenemos que reivindicar eso, lo que es lo nuestro y, sobre todo, grandes creadores que intentaron materializar sus sueños. Y Federico Díaz Falcón fue uno de ellos. Aquí tenéis, era un dandy de familia bien, un personaje nacido en Ambite, era hijo del alcalde de Ambite de su momento. Él nace en el año 1900 y desde el primer momento se dedica a la buena vida, en fin, como buen dandy. Es decir, él tenía un concepto de la vida de bon vivant, de disfrutar, tenía dinero, estaba por encima de la media de su época y le da por viajar, por conocer todo lo que está a su alrededor, y no solo lo que está a su alrededor, sino distintos países y distintos lugares. Él se convierte en un políglota, de hecho él hacía un cumpleaños cada vez que se aprendía un nuevo idioma. Hacía un cumplelenguas. El cumplelenguas, exactamente. Entonces hacía una juerga ahí por todo lo alto, como diciendo, me sé un nuevo idioma. Y, qué bien, otra vez don Federico se sabe un nuevo idioma. Cuando hablamos de nuevos idiomas es que se sabía el español, lo damos por hecho, el mallorquín, porque estuvo muchísimo tiempo en Mallorca y ahí también hizo una serie de proyectos importantes, lo que pasa es que no fraguaron demasiado. Sabía el italiano, y de hecho mucha de su obra está también escrita en italiano, sabía el francés, sabía el inglés y sabía el alemán. O sea, 6 idiomas, y el hombre cada vez que aprendía un idioma, dice, una juerga por todo lo alto. Y efectivamente, hacía una juerga por todo lo alto, porque ya la veis aquí, como presumía el hombre, tanto de trajes como de coche. Pero bueno, aparte también tenía esa parte filantrópica. Él también quería ayudar en la medida que él podía con su dinero y con sus obras y con sus proyectos. Y uno de los proyectos, hizo varios proyectos a lo largo de España, sobre todo, bueno, los dos más conocidos, por decirlo así, sería la Ciudad del Silencio, en Portopreto, en Mallorca, la Ciudad del Silencio, porque él valoraba muchísimo el silencio. Él valoraba sobre todo dos cosas muy importantes. Una parte era el silencio como maestro, es decir, muchas veces hablamos más de la cuenta, la verdad que no estamos dando ningún ejemplo, no paramos de hablar, pero bueno. Pero el silencio como elemento no solo terapéutico, sino como elemento de introspección. Y también valoraba mucho los ojos, la mirada, porque él decía que en la mirada es donde se expresan muchísimos de los sentimientos. Entonces, allí en Mallorca hizo esa especie de monumento, esa ciudad, ¿no?, de la Ciudad del Silencio, que no fraguó demasiado. Yo he estado investigando un poco y lo que se ha quedado es una colonia del silencio, es de unas pequeñas casas que le han puesto el nombre, pero poco más. E intentó también hacer en Denia, y lo consiguió en parte, en Denia, en Alicante, un poco lo que era el monumento a la salud, un poco, porque decía que en Denia es donde se respira uno de los mejores climas. Por cierto, el monumento al clima lo llamo. Se respira uno de los mejores climas y se ha colocado, hay una plazuela en Denia donde se llama así el monumento al clima, no dicen nada de Federico Díaz Falcón y han colocado una estatua de una dama que estaría representando la meteorología. Bueno, pues la mayoría de la gente no sabe qué pinta allí esa dama y no se dan cuenta de que forma parte de uno de esos proyectos, de los muchos proyectos que hizo Federico Díaz Falcón. Hizo otros también en Alicante, hizo también un monumento al turismo, hizo muchísimas cosas, porque lo que él quería era incentivar aquello que a él le había motivado, aquello que en sus viajes le había generado una capacidad de asombro. Y lo intentó. Ya digo, con menor o peor fortuna. Y una de las más importantes, sobre todo de la que vamos a hablar aquí, era decir, bueno, pues en mi pueblo, evidentemente él era de Ambite, dice, en Ambite voy a hacer algo interesante. Y en Ambite, pues, intentó hacer, bueno, aquí tenéis el proyecto de la Ciudad del Silencio de Portopetro, como os decía, al sur de Mallorca, que se ha quedado, ya digo, ahora en una pequeña colonia, no se ha convertido en la ciudad que él pretendía. Él viajaba muchísimo a Mallorca, ya digo que uno de sus idiomas era el mallorquín, precisamente. Y luego pues se relacionaba pues con la crème de la crème de aquel momento. Entonces os podéis imaginar que Camilo José Cela, que era uno de los personajes claves
pues no podía faltar Camilo José Cela, ¿no? Y ya de paso, pues un fraile capuchino. Hombre, recordar que estamos en la España cristiana católica y este hombre pues era católico. Lo que pasa es que era un católico de estos, vamos a llamarles extravagantes, porque en aquella época lo normal, además un hombre, en fin, de la alcurnia, de la cultura y de lo viajado que estaba, es que tuviera a su esposa y que tuviera hijos. Bueno, pues no, su esposa conocida y no tuvo hijos conocidos. Eso os podéis imaginar en la época, en un ambiente rural, como puede ser Ampite, y en los lugares donde él se movía, pues hombre, estaba un poco criticado, ya sabéis, había chismorreos, como diciendo, ¿y este hombre a qué se dedicará en su tiempo libre? Bueno, pues ahí quedaba siempre un poco ese enigma, porque todo lo que le rodea a Federico Díaz Falcón es un auténtico enigma. Juan Ignacio. Bueno, Federico Díaz Falcón además es un auténtico pionero en algunas cosas. Por ejemplo, fue uno de los primeros españoles en viajar hasta el Polo Norte. Por ejemplo. Fue campeón de barra castellana, campeón de halterofilia, bueno, un montón de cosas y tal. Además, no solamente conoció a Camilo José Cela, sino que frecuentaba bien a Antonio Buero Vallejo, que lo hacía en el Café Gijón de Madrid. Digamos que era un personaje de su época pues, prácticamente desconocido y, por supuesto, olvidado. No ha quedado de él porque él se presentaba fundamentalmente como escritor. De hecho, escribió bastantes libros, como vamos a ver. Hemos traído aquí algunos ejemplares, porque cuando estuvimos investigando la vida de don Federico y tal, la familia todavía conservaba ejemplares de algunos de esos libros y nos los cedieron gratuitamente, cosa que les agradecemos mucho. No lo valoraban, no lo valoraban. Ahora, sin embargo, están súper cotizados. Lo del silencio para Federico Díaz Falcón era casi una obsesión. Él decía, el silencio es el oro de nuestro tiempo. Claro, no sabía lo que vendría después. El hombre se equivocó, lógicamente y tal, porque no se imaginaba que iba a haber tanto ruido. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con don Federico. De vez en cuando el silencio permite entrar en un estado, digamos, de placidez absoluta. Bueno, una de las cosas que ha comentado Juan Ignacio, así como el que no quería la cosa, y os habéis quedado así como, bueno, pues como algo normal, ha dicho que ha sido campeón de lanzamiento de barra castellana. Y todos habéis dicho, normal, vamos, un lanzamiento de barra castellana. ¿Quién no conoce la barra castellana? ¿Quién no conoce la barra castellana? A ver, ¿quién sabe lo que es el lanzamiento de barra castellana? Que levante la mano. Bien, hombre, una persona. Claro, sí, aquí se practica. Genial. Porque es verdad que la mayoría de la gente no sabe lo que es. Bien, que tú no. ¿Será posible? Tarjeta roja. ¿Cómo puede ser que no conozcas ni tú ni el resto de la población? Bueno, es un deporte que por desgracia ha caído en desuso. Solo se practica en algunos lugares de Castilla y León, solo en algunos, pero en su momento era algo como muy habitual. Y claro, y Federico Díaz Falcón pues lanzaba la barra castellana como te lanzaba el disco y como te lanzaba el martillo. ¿A quién se lo lanzaba? No sabemos, pero que lo lanzaba claro. Y con una presteza tremenda. Bueno, la barra castellana es una barra de hierro de 75 centímetros de largo, o sea que bien, ¿vale? Y de 1,5 kilos de peso. Y había una técnica determinada para tú lanzarla. Y el que la lanzara más lejos ganaba. Pero cuidado, según cómo cayera la barra, es decir, si rodaba no valía, si caía de no sé qué no valía, o sea que había una serie de reglas que había que cumplirlas. Y entonces, bueno, era un poco como lo de los bolos, pero en lugar de algo redondo, algo alargado y picudo. Pero bueno, ese era un poco el deporte nacional que había en aquel momento y sobre todo por todos estos lugares. Lanzamiento de barra castellana. Bueno, si nos ponemos en la siguiente, veremos bueno, aquí que tenéis. Aquí está don Federico Díaz Falcón en una foto de época y en uno de los baldosines que ahora vamos a visitar y que explicaremos. Pero como veis, en el baldosín está deteriorado porque el monumento, como ha dicho bien Jesús hace un momentín, ha sido abandonado prácticamente por el ayuntamiento y los gamberros, los cazadores y toda la gente que pasaba por allí se han dedicado a hacer puntería con los baldosines que puso don Federico. O sea, que es que lo han dejado. Ahí tenéis dos imágenes del momento en que se construyó el monumento a los ojos de Envite. Y este señor, que lo conocimos nosotros un poco antes de morir, fue el chofer de don Federico Díaz Falcón, el que llevaba a Talavera de la Reina para que se hicieran todo lo que adornó este monumento a los ojos, que ahora pasaremos a ver algunos de los baldosines que colocó con leyendas y con cosas que han quedado para la posteridad, pero que nadie sabe quién era este señor. Esta es una foto de época para que veáis un poco cómo se fue construyendo. En su
idea original, tal como se cuenta, además se lo cuenta aquí en uno de estos capítulos de Mirando al año 2000, veis que la portada ya aparecen ojos. Este es un libro del año 71, el monumento se inaugura en el año 1969. Este libro es una recopilación de artículos que él había publicado en el ABC y en otro tipo de periódicos, porque, recordar, era escritor, era periodista, en fin, él lo era de todo. Es decir, no tenía un trabajo conocido y remunerado, porque él ya tenía una herencia bastante considerable, pero se dedicaba un poco a todo eso, a divulgar el mundo de la cultura y sobre todo la ilustración y el mundo de la literatura que él conocía de sobra. Entonces, él quería, en su principio, claro, todo esto fue dinero suyo, dinero particular, aquí no le ayudó ninguna institución. Entonces, con su dinero, quiso construir primero un arco, lo que era un arco con ojos, con azulejos que procedían de Talavera de la Reina, por una parte, y también de la fábrica de Manises. Se buscó a los mejores maestros de obra, albañiles, para que hicieran, y luego, pues evidentemente, los diseños, que son diseños totalmente simbólicos, ahora pondremos unos cuantos ejemplos, pues era cosa suya, porque quería reflejar en cada azulejo, y estamos hablando de que en su origen había 251 azulejos, en su origen, ahora no quedan tantos por el vandalismo, en fin, ya sabéis cómo somos, vemos algo ahí abandonado, vemos algo bonito, y nos da por destruirlo, en fin, somos así, pero esto no es solo una cosa de España, sino en general. Y al final, como vio que este proyecto se le iba escapando de las manos, como suele ocurrir, ¿no? Cuando creas algo bonito y sobre todo algo que le pones ilusión, en lugar de un arco, se convirtió en 3 arcos. Un arco principal y luego 2 arcos al lado. Él, en su origen, cuando se inauguró en julio de 1969, lo cercó con una valla blanca que ha desaparecido, os podéis imaginar, y plantó multitud de árboles, de los cuales los que más se conservan son cipreses, porque lo que buscaba era eso, un reducto de paz, un lugar ecológico, un lugar donde tú entraras, ya digo que está a las afueras del pueblo, está a 1 kilómetro a las afueras del pueblo, pero donde tú entraras y el espacio y tiempo se detuviera, que te sintieras observado y que tú observaras, y que observando y sintiéndote observado entraras en esa especie de lasitud, de estado alterado de conciencia, entraras en contacto contigo mismo. Porque él también, como buen investigador de la historia, también era un buen conocedor del oculto. Entonces él sabía perfectamente que esa parte mística era fundamental para entender una serie de arcanos de la vida. Y él entendía que uno de esos arcanos estaba en la vista. Él hizo todo lo posible para ayudar a médicos, a oftalmólogos, y muchos de los azulejos están dedicados a ellos, precisamente. Mirad, ahí tenéis la portada en grande. Fijaros, esto lo que está simbolizando, esta portada, él busca siempre, son azulejos, la mayoría con jeroglíficos, con enigmas, con acertijos. Esto está simbolizando el 2000, con 3 ojos, y luego un dromedario, bueno, en este caso un camello, con 2 jorobas, con 2 ojos, está representando los ojos del desierto. Él tiene azulejos, contiene los ojos de París, con los ojos de Madrid, con los ojos de distintas ciudades, porque él interpretaba cada ciudad o cada lugar de poder siempre con los ojos. Este sería, pues eso, los ojos del desierto. Fijaros otro tipo de libros, para que veáis un poco qué tipo de literatura hacía, porque él se consideraba humorista. También en los ratos libres contaba chistes, no sé si se reirían mucho o poco, pero contaba sus chistes, intentaba hacer sus gracietas. Uno de sus libros, un poco para que veáis por dónde iban sus tendencias sexuales, es decir, las guapas hacen sufrir. El título yo creo que es bastante significativo, ¿no? Por alguna razón él pensaba que las guapas hacían sufrir, de las feas no sé lo que decía. Y el otro, de todos los burros son listos. Ves que siempre hay como un detalle sarcástico en muchas de las cosas que él hacía. De hecho, en este libro, que es una recopilación de artículos, habla de lo que él, fíjate, un libro publicado en el 71. Él habla de sería 2000 como ya la repanocha, lo que llega en el 2000, y habla de cómo sería la mujer en el 2000, de cómo serían los medios de comunicación en el 2000, de cómo serían, pues los tranvías, todo lo que él se imagina, una especie de Julio Verne, pero a la ambiteña, ¿no? A la parte rural. Y desde luego en algunas cosas falló, como falló casi todos los profetas y todos los que hicieron prospectiva de futuro, y en otras cosas acertó. Pero bueno, interesante que a día de hoy ese libro de Mirando al año 2000 sí reflejará la cosmovisión que él tenía en los años 70, que por cierto murió también en los años 70, no le dio tiempo a disfrutar o a ver o a comprobar lo que él escribió. Bueno, pues aquí ya tenéis unos cuantos ejemplos de azulejos que son muy dignos de comentar, porque veréis que intenta abarcar todo tipo de temáticas, desde las religiosas, las civiles y las profanas. Juan Ignacio. Vamos a ver, he puesto ahí el nombre de quien fue, digamos, el que llevó
los diseños de Federico Díaz Falcón a los azulejos, que fue Rafael García Bodas. Esos azulejos, una vez ya preparados, imprimados y ordenados, se mandaban a Talavera, se mandaban a Manises para que fueran cocidos y entonces traerlos. Como veis ahí, por ejemplo, vemos tres ejemplos de lo que era la ingenuidad de este hombre. Ahí tenéis a San Isidro, labrador. Aquí tenéis el ojo de la avaricia, según él, donde hay una moneda, lo que es la representación de un denario. Y ahí abajo, el ojo es la ventana del alma, ideas que tenía... Una frase de Leonardo da Vinci. Sí, efectivamente. Son cosas que muchas veces no eran originales, sino que eran citas de otra gente. Él había conocido, por ejemplo, a un azulejo que no ponemos, por ejemplo, es de Andrés Segovia. ¿Sabéis quién era Andrés Segovia? Uno de los más grandes guitarristas que ha dado España y tal. Pues, por ejemplo, aparece Andrés Segovia tocando la guitarra. Hay otros donde aparecen los astronautas. Aparece gente de todo tipo, como veréis. Hemos traído una pequeña muestra de azulejos para que veáis un poquito por dónde iban las ideas de este hombre singular y ya prácticamente desconocido. De hecho, tan desconocido que incluso su familia trató de hacer que desapareciera, porque su primo Félix, cuando fui a entrevistarle, que vive en Fuentenovilla, un poquito más arriba, dijo: yo no quiero saber nada de este. Es que en el pueblo tenía fama, y me imagino que todavía tiene fama, de raro, de excéntrico, de sí, don Federico, bien, pero no querían hablar demasiado de él. Posiblemente ahora sí empiecen a hablar de él cuando se le reivindica, pero en su momento, y esto hace unos cuantos años que fuimos, había, verdad, como una cortina de silencio, no se quería hablar demasiado de él, como un tío rarillo y tal. Bueno, hace unos cuantos años que fuimos juntos, pero yo prácticamente muchos fines de semana... Sí, bueno, lo tiene al lado. Por claro, allí porque lo tengo al lado y me pilla de camino para ir al Nuevo Bastán, que también tiene tela, a comprar el periódico. Entonces quiero decir que no me queda más remedio que pasar por los ojos de Ambite. Y es un lugar donde me gusta quedarme ratitos. Fijaros, hace un tiempo llevé allí a Fernando Jiménez del Oso y a Pilar Cores, su mujer, antes de que muriese, claro. Lo llevé por allí y tal. Es que si llega a ser después, eso sí que tiene tela. Se quedó impactado con lo de los ojos de Ambite y dice: oye, este hombre y tal. Y entonces él, como psiquiatra, empezó a analizar: este hombre debió tener una vida curiosa, ¿no? Aquí lo ideal es que esto sirva de acicate para que vayáis a Ambite, que no lo tenéis muy lejos, y lo comprobéis por vosotros mismos, porque posiblemente ya haya menos azulejos a día de hoy, porque hay gente que le ha dado por cogerlos, romperlos, en fin. Pero yo creo que es interesante que vayáis porque es algo único. Dentro de todos los azulejos, y vamos a poner una pequeña muestra, hay uno que no podía faltar, y vuelve a ser otra pregunta de examen o de trivial, para que, en fin, que no os durmáis, que esta charla tiene que despertar conciencias. Si hay que poner un azulejo que esté relacionado con la vista, ¿qué azulejo no podría faltar nunca? A ver, una santa patrona. Efectivamente, claro. Santa Lucía no podía faltar. Si llega a faltar, ya porque él era muy católico, muy devoto, a su estilo, pero bueno, era muy católico. Por lo tanto, esa tampoco podía faltar, igual que a San Isidro, evidentemente, por de Madrid. Y ya te digo, no hay azulejo, no hay ningún azulejo exacto ni igual, o sea, porque todos los que hizo Rafael García Bodas, que era, por decirlo así, el artífice, el que ponía o plasmaba en los azulejos las ideas que tenía previamente Federico Díaz Falcón, pues lo que hizo fue representar toda una especie de criptograma. Claro, lo que no sabemos, y eso sería para investigarlo, si al final tenía un orden específico. Desde mi punto de vista, no sé, Juan Ignacio, ¿qué piensas? Yo creo que no, yo creo que los fue colocando de forma aleatoria. Pero si llega a tener un orden, pues a lo mejor nos estaba dando un tipo de mensaje encriptado que a saber lo que nos estaba diciendo. Mira, aquí tenéis otros dos, porque él ponía textos, o sea, si es que tú estás allí, te tiras prácticamente toda la mañana, solo haciendo fotos y leyéndolo. ¿Ves? Y eran personajes famosos en los años 60, que es en el momento que él hace este monumento, ¿no? Los ojos al cielo y, por supuesto, pues Adela Cam, que era una de las mujeres que estaba muy relacionada con el mundo de la sanidad, ¿no? De la enfermería. Entonces, todo ello, ¿ves? Son ejemplos. Estos que se salvan, estos que no están machacados, son porque están a una cierta altura. Todos los que están a la altura de la vista, y nunca mejor dicho, son los que están más estropeados, porque es donde llegaban antes los vándalos. Acordaros que desde los años 70 prácticamente este monumento está totalmente olvidado. Aquí tenéis Loli de los leprosos, también otro de esos personajes, ¿no?, emblemáticos de la época.
Luminoculorum, que parece uno de los conjuros de Harry Potter. Solo le falta la varita mágica, Luminoculorum. Bueno, pues también importante, veis que ahí hay una especie. Fijaros cómo se juega, ¿no? Cómo juega un poco con ese simbolismo. En fin, con una lámpara y con esos dos ojos, y como la lámpara como si fuera la nariz y la boca. Para que me hagáis una idea, Loli de los leprosos fue una especie de Teresa de Calcuta de la época ya olvidada completamente y tal. Una mujer que dedicó su vida a cuidar leprosos cuando todavía quedaban leprosos en España en la leprosería de Trillo. Que hay poca gente que se acuerde de que en Trillo había una leprosería. Claro. O sea, hay gente que ni siquiera se quiere acordar, porque si saben que hubo una leprosería, a alguno le puede dar yuyu, porque ya sabes un poco esa especie de aprensión o de superstición que existía en contra de los leprosos. Para que veáis aquí, ¿ves? Incluso, fíjate, un azulejo ya aparece la casa de Ojoslandia en Ambite, que de alguna forma está haciendo un poco referencia a ese palacio de los marqueses de Legarda que ahora comentaremos. Fijaros, cada es como un enigma que nos un criptograma, es como una llamada de atención, es como un enigma que nos invita a que sea desvelado o a que sea meditado, porque en algunos casos parece que son auténticos mandalas, parece que son objetos que tú te quedas mirando y te quedas como extasiado, ¿no? En algunos de ellos, como diciendo, ¿qué querrá decir, no? Fijaros esta estrella, ¿no? Con ese ojo. Siempre el denominador común son los ojos. ¿Qué significaría el del fondo? Sí. Los ojos del Ramadán. Del Islam, claro, estaría haciendo la luna. Tener en cuenta que este hombre era absolutamente sincrético en la confección de este tipo de azulejos y tal. Hay de todo. Hay hindúes, o sea, con temática hindú, sí, con temática tibetana, con temática española, con temática inglesa, de todo. Sale hasta la reina de Inglaterra dándole vida a los ojos de un dragón con una brocha, porque resulta que en la fiesta del dragón chino hay que darle con los ojos del dragón, con una brocha, los ojos del dragón para revitalizarle. O sea, la verdad es que el hombre había viajado y había leído bastante, no nos engañemos y tal. Es uno de estos sabios que hemos olvidado, pero que fueron gente que en su época se preocupó por tener conocimiento. Sí, tiene, por ejemplo, he puesto aquí una lista de los que han salido ahí, ¿no? Tiene azulejos dedicados a Dalí, a Pelé, sí, Dios del fútbol, antes de que llegara Maradona y antes de que llegara Messi. Rafael todavía. Fijaros, sí. Rafael, que es inmortal, solo puede quedar uno, bueno, solo va a quedar Rafael. Está en todos los lados, es increíble. Hay azulejos a la reina Fabiola de Bélgica, sí, a Picasso, a Einstein, a Teilhard de Chardin, que fue uno de los grandes antropólogos jesuitas franceses, a Polifemo. ¿Cómo no va a estar Polifemo? Para que os deis cuenta un poco. Claro, fijaros, cuando todo esto lo hizo, y evidentemente sus paisanos, bueno, pues muchos dijeron, bueno, como es su dinero, allá él, ¿no? Su fortuna, se lo quiere dedicar a esto. Se gastó una verdadera fortuna, porque es primero construir los 3 arcos, y luego poner los azulejos, luego plantar árboles y luego cercarlo. O sea que, imaginaros eso, el dinero que supuso en pesetas de aquella época. Entonces, una de las preguntas que le hacían, reiteradas, sobre todo cuando estaba construyéndoles, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Bueno, pues esa pregunta que nos podemos hacer nosotros y que os podéis hacer vosotros, él mismo la contestó. Que esto hay mucha gente que no lo sabe. Sí. ¿Y dónde lo contestó? Aquí. Él mismo en este libro, en uno de los artículos de este libro, se pregunta por qué estoy haciendo el monumento a los ojos. ¿Y queréis saber su respuesta? Si no oigo un sí rotundo... Ah. Bueno, procedemos. Abremos la página, ya veis que también incluso en el libro aparecen fotos de su proyecto, ya digo que él estaba totalmente obsesionado con él, un poco por aquí que hay más luz, dice, ¿y qué se propone con el monumento a los ojos? Hace que le pregunten a él, porque esto es una especie de artículo dialogado, y él contesta, inmortalizar los ojos de los que trabajan en los ojos. Fijaros, porque esto es una declaración de intenciones clarísima para entender por qué tanto esfuerzo, por qué tanto tiempo y por qué tanto dinero en hacer realidad un auténtico sueño. Inmortalizar los ojos de los que trabajan en los ojos. Así, los ojos del doctor Castroviejo. Los azulejos que aparecen. El doctor Castroviejo. Los ojos del doctor Castroviejo, los de los doctores Barraquer, los del doctor Arruga,
los del doctor Buigues, y también los ojos que laboran por la ciencia, por la caridad y por el bien. Fijaros lo que él dice, porque eso es realmente lo que él quería. Pero mucha gente no tenía el libro y no supo de sus intenciones. Piensan que era un delirio, piensan que el hombre se volvió loco y que empezó a hacer estas tonterías. No, no era ninguna tontería. Él estaba creando una especie de testamento. Él no sabía que iba a morir pronto. Este libro es del 71 y él muere en el 78. Pero, sin embargo, para mí, y esa es mi interpretación, él estaba haciendo su testamento. Y más adelante, en este artículo que forma parte del libro, dice algo interesante. Pregunta, ¿qué será el monumento de Amvite para los que padecen enfermedades en los ojos? Y él se contesta, una fuente de paz, de consuelo y de esperanza, porque entre ellos no solo verán los bienaventurados ojos que lloran, sino también los ojos de Santa Lucía, abogada de la buena vista. Y le preguntan, y otra cosa dice, ¿pero esto tiene alguna utilidad, tiene algún beneficio? Y contesta, el 50% de lo que se recaude, porque evidentemente hay que deducir que sí costaba una entrada el entrar en este recinto cerrado, el 50% en atender a las necesidades de gente humilde, especialmente de quienes padezcan enfermedades de los ojos. Todo el mundo dice, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Qué misterio tendrá? Ningún misterio, quería ayudar a la gente. Y nadie tenía la palabra exacta de lo que fue Federico Díaz Falcón, un filántropo de su tiempo, absoluto. Un filántropo machadiano, por decirlo de alguna manera. Porque Machado también está presente, como os podéis imaginar. Mira, el crepúsculo de Egipto, ahí ya veis un poco el vandalismo. Este vandalismo está hecho en aquellos azulejos que están más bajos, están estropeados con punzón. Alguien iba con un punzón y sobre todo punzaba los ojos. Qué curioso, él que quiere hacer un monumento a los ojos y la mayoría de los azulejos con el punzón están destrozados los ojos. Sí, pero es que ya sabéis que hay en España fauna sin peligro de extinción, que es el imbécil hispano que tiene una piedra a mano. Poema de Pablo Neruda, veis un poco que era un hombre leído, era un hombre ilustrado, o sea, se cogía... Sí, no, es verdad. Y bueno, y los azulejos que están un poco más lejos, ¿no?, de lo que es el alcance de la vista, pues con escopetas de posta y con perdigones rompiéndolos. La verdad que una pena por eso, porque ves un poco como un lugar donde lo que se buscaba era eso, precisamente la concordia, la paz, la relajación, el silencio, pues ha habido gamberros que parece que no han entendido el mensaje y han hecho todo lo contrario. Fijaros, por ejemplo, aquí Joan Miró, no podía faltar. Fijaros esa parte de cosmovisión crística que él tenía, ¿no? Nuestros ojos se dirigen, esto es una especie de jeroglífico, nuestros ojos se dirigen a Cristo cuando nos hallamos con un pie en el otro mundo. Frase del actor inglés Laurence Olivier. Claro. Pero mira qué cachondo el tío, en lugar de poner todas las palabras, ponía la imagen tipo jeroglífico. Hombre, un poquito ingenuo se parece, pero... Bueno, pues como todos los idealistas. Claro. Si no, no lo harían, si no fueran un poco ingenuos. ¿Ves? Y Joan Miró, donde menos piensa, salta a él, y alguien ha roto ahí, sí. Salta él. Pero muy representativo, porque fijaros, es que veis que cada azulejo, y estamos hablando de 251 azulejos originales, es una obra maestra, es una obra de arte. Es que te quedas extasiado observando todo esto. Aparte de que es lo más caro evidentemente del monumento, que son los azulejos. El monumento en sí mismo no vale. Hombre, claro, los arcos no tienen más. Pero cada azulejo le costaba un dineral, sobre todo porque tenía que viajar a que se los cociesen. Y bueno, claro, pues eso, que se gastó un dinero luego. Bueno, antes de comentar esto, porque esto da lugar a una de las leyendas también más famosas y más ancestrales que tiene Amvite. En el monumento a los ojos, habéis visto los tres arcos. Bueno, pues en el arco central, en la parte de arriba, había una cartela, sí, cuyo texto ha desaparecido porque estaba pintado, entonces, bueno, pues con las inclemencias del tiempo y tal, os podéis imaginar. Pero la cartela daba la bienvenida a los que entraran en ese recinto, vamos a llamarle sagrado. Sí. Y decía, bienvenido a Ojoslandia. Él ya lo llamaba Ojoslandia. Gracias por visitarnos. Entre los árboles encontrarás una fuente de paz y esperanza. ¿Veis? Otra declaración de intenciones de lo que se buscaba con este monumento a los ojos. Y en la otra cartela, que había en la parte de atrás, porque había una que tú la veías, entrabas, pero en la parte de atrás también había azulejos, y había esa cartela, decía algo interesante, que ya digo que ya no se puede ver. Esto es porque alguien recogió este testimonio, menos mal. Decía, el que dona su sangre, su dinero
y su corazón poseerá la tierra y el universo. Ole ahí, con un par. El sermón de la montaña. Bueno, pues cuéntanos, Juan Ignacio, Bueno, este azulejo. Antes de que pasemos a la leyenda, sí quisiera decir una cosa. Federico Díaz Falcón, como os ha dicho Jesús, murió en 1978 y su obra después pues queda lógicamente abandonada a su suerte. La familia no quiere saber nada, tampoco en Ámbite quieren saber nada, pero hay algo muy curioso y es la aportación de los que llegan de repente a aquel lugar y se paran. A partir de ese momento empieza el monumento a cobrar fama de extraño y de ser una especie de puerta dimensional a otra manera de entender la vida. O sea, el monumento empieza a cobrar vida por sí mismo. Quizá lo que pretendía en el fondo Federico Díaz Falcón. Entonces, el monumento al cobrar vida por sí mismo, de alguna manera los que son capaces de estar allí y entenderlo, encuentran allí esa paz que él quería imprimir. Entonces, en alguna descripción de algunos textos, se ve como alguien ha dicho, oye, qué paz he encontrado en este lugar, oye, vamos a hacer aquí psicofonías, vamos a hacer de todo y tal. Entonces la gente pues empezó a darse cuenta de que ese monumento empezaba a hablar. Y empezaba a hablar por sí solo. Y a pesar de su deterioro, y a pesar de la fauna de graciosos que hay por ahí, pues ha tomado una cierta entidad. Tanta ha sido esa entidad que hoy día el Ayuntamiento de Ámbite no ha tenido más remedio que reconocer que aquel es un lugar de atracción turística y lo está restaurando. Ya no son los originales, supongo que serán copias porque hay constancia de cómo eran todos los azulejos y tal. Y ahora mismo se está restaurando. En este momento tiene un andamio que está procediendo a la restauración. ¿Por qué? Porque aquella zona resulta que han descubierto que tiene también una componente turística importante, oye, y de atracción a la gente, sobre todo el turismo del misterio. Por dos razones. Primero, porque los ojos de Ámbite están en un lugar muy especial. Está encima de un puente de 7 ojos, que le dicen de 11, pero bueno, da igual los ojos que tenga. Al lado, será por ojos. Al lado existe una especie de palacio de estos de molino, de los del Tajuña y tal, donde se ha instalado la secta de Dianética, los de Ronald Hubbard. También, por otra parte, existe la existencia de este ferrocarril que hablábamos antes, que era el ferrocarril el tren de Arganda, que era un ferrocarril minero, y de otro ferrocarril que se cruzaba con este, pero que duró nada más que un año, que es la Vía Negrín, que es un ferrocarril que se construye desde Torrejón a Santa Cruz de la Zarza en el año 37 para suministrar de comida a Madrid y a las tropas republicanas. Y que todavía quedan los 7 túneles que vienen desde Torrejón, van haciendo el recorrido de la montaña para unirse a las líneas de Levante a donde estaba el gobierno republicano. Entonces, en este ferrocarril donde trabajaron prisioneros, trabajaron frailes y trabajó muchísima gente y tal, que era del bando nacional, no se bombardeó precisamente por eso, pues ha quedado de alguna manera la impronta de toda esta gente también. O sea, es lugar de avistamiento de luces, de todo tipo de historias. O sea, de hecho yo las he visto. O sea, yo no me voy a andar con vergüenzas en este sentido. Y la verdad es que el lugar, estar allí impresiona, sobre todo de noche. De noche impresiona. De día, bueno, vale, qué bonito y tal. Pero de noche impresiona. A mí me gusta mucho ir de noche. Claro, hablando de luces, es verdad que fijaros que estamos hablando un poco de lo que nosotros consideramos que es un monumento emblemático y un monumento digno de consideración, digno de visita y, por supuesto, de restauración. Pero es que Ámbite, como os decía al principio, tiene muchísimas cosas, muchas más cosas atractivas y muchas cosas relacionadas con el misterio. Fijaros que el monumento de Ámbite, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el misterio, tiene más que ver con la mística, tiene que ver con otro tipo de entendimiento de la realidad. Pero Ámbite tiene mucho misterio y muy relacionado con esas luces extrañas. Y una de esas leyendas que se cuentan tiene que ver con este azulejo, que por supuesto don Federico Díaz Falcón conocía perfectamente, que os relato de una forma muy breve, porque esto dio origen, esto es lo que yo llamo leyendas que dejan huellas, es decir, hay leyendas que se quedan en el campo de lo abstracto, pero no hay luego un testimonio físico que recuerde esa leyenda, en este caso sí. Lo que dice esta leyenda, no se sabe exactamente cuándo ocurrió, se sitúa alrededor del siglo XVI,
Y comentan que un monje, un fraile, montado a caballo, iba por estos riscos de Ambite, de noche, un día de tormenta, un día de rayos, pues este monje iba cabalgando y sabía perfectamente que o tenía la ayuda divina, que en este caso pues él invoca, ¿no? Un poco a sus santos, a sus santos protectores, para que le ilumine, entre comillas, el camino y no caer despeñado. Y efectivamente, justo cuando está a punto de ir a un precipicio que él no veía, porque ya digo que esto es de noche, un rayo, pero un rayo especial, un rayo de estos que se mantiene a la luz durante más tiempo, él ve perfectamente que si sigue con su cabalgadura se va a despeñar y posiblemente pues, se va a encontrar cara a cara con su creador. Pero no, ocurre ese milagro, el caballo se frena de forma automática justo en el precipicio y aquí ocurre ese tipo de leyendas que forman parte de la tradición, pero sobre todo de la tradición paraidólica, porque dice que las huellas de los cascos de la caballería se quedan grabadas en el propio precipicio. Claro, si tú lo ves allí, puede ser la huella o a saber lo que es. O la siguiente, porque ahí están las huellas. Aquí bueno, aquí está. Veis... Esta es la segunda parte. Bueno, la segunda parte, para rematar, es que gracias a lo que ocurrió, esta especie de milagro que nuestro monje se salvó, tiene dos consecuencias directas. Una es que se coloca esta cruz, la cruz de piedra, la cruz de Ambite, y la otra que él hace una promesa. La promesa es que él irá, hay dos versiones, que él irá a Roma o irá a Tierra Santa para traer un lignum crucis, ¿sabes? Un supuesto trozo auténtico de la cruz donde murió Jesucristo. Y efectivamente, desde entonces, una de las cosas que se veneran en la Iglesia de la Asunción es el lignum crucis. Por eso digo que es una leyenda que deja huella porque ha tenido dos consecuencias directas, dos consecuencias tangibles y dos consecuencias que hace que Ambite sea un lugar sagrado por estas circunstancias, por la cruz y por el lignum crucis. Comenta si quieres. Lo de la huella, no sé si está por aquí. Esa es la siguiente. A ver si la tenemos. Ver, ahí está. ¿Qué veis ahí? No sé si la distinguís. A ver, está claro, ¿no? Que son las huellas de las pezuñas del caballo. De Santiago. El caballo blanco de Santiago. Bueno, lo que es cierto es que la veneración que se tiene en Ambite a su lignum crucis, sea o no sea auténtico, es prodigiosa y tal. Y además, claro, lo sacan siempre en procesión un día al año nada más. Cuidado que lo tienen bajo palio, que sí, no lo enseñan a cualquiera. Sí, no sé si has traído una imagen. Sí, por cierto, esta nos la dieron en su momento cuando fuimos a ver. Dice, hombre, el lignum crucis no lo podemos dar. Dice, pero os damos una postal. Digo, bueno, vale. Vale. No es lo mismo. Además es curioso porque lo tienen refrendado con dos documentos oficiales, dos bulas papales, una de Alejandro Farnesio y la otra de Bonifacio VIII. O sea, quiero decir que vamos, que esto es un lignum crucis, pero ya, o sea, sí, sea además, o no sea. Además, hay que ser generosos, porque Juan Ignacio ha dicho que lo sacan solo una vez, que va, 2 veces lo sacan al año. Una, la del 3 de mayo, que es el Día de las Cruces, lo cual es razón suficiente, y la otra es el 14 de septiembre, porque es la fiesta de la hermandad que se generó precisamente para venerar el lignum crucis. Un lignum crucis que, como os podéis imaginar, en la obra que escribí con Javier Sierra hace ya un porrón de años, que se llama La España extraña, hicimos una recapitulación de los lignum crucis que nosotros conocíamos. Bueno, pues ya descubrimos más de 100 lignum crucis, eso sí, y eso es muy interesante, cada uno de una madera distinta. Con lo cual esto sí que para mí me parece que es un auténtico milagro, porque a día de hoy todavía no sabemos cuál fue la madera auténtica en la que fue crucificado Jesucristo. Pero bueno, quitando ese tipo de menudencias que no hay que ser tan quisquillosos, lo cierto es que los lignum crucis, que hay muchísimos, ya digo, repartidos no solo por España, sino también por Portugal, por Francia, por Italia, tienen una particularidad. Ya digo, con independencia que creamos o no creamos en ellos, o que sean o no sean auténticos, da igual. Y es que el mero contacto, la mera posesión de una de estas astillas, de estos lignum crucis, te infería sacralidad y por lo tanto te daba suerte o te concedía aquellos deseos que tú estabas implorando, deseos que tenían que ver, como os podéis imaginar, con la salud, con el dinero y con el amor, y sobre todo con la salud, tanto física como espiritual. Y de ahí viene, que a lo mejor muchos no lo sabéis, esa expresión tan popular de tocar madera. Toca madera para que esto se cumpla. Efectivamente, tocar madera no era cualquier madera, era una madera sagrada. Y esa madera sagrada, en la época pagana, pues podría corresponder a cualquier madero relacionado, por ejemplo, con el dios Apolo, o bien con el dios Agni dentro de los mateístas, pero si hablamos del mundo del cristianismo, eso queda sustituido por la madera
que tiene relación con el martirio de Cristo. Por lo tanto, tocar madera, tocar el lignum crucis o besar el lignum crucis, como en algunos casos se hace, ¿no? Que besas no tanto el lignum crucis, sino el relicario, eso te infiere una cierta sacralidad, espiritualidad y te concede todo tipo de deseos. Luego ya que se cumplan o no se cumplan, allá cada cual. Seguimos con, evidentemente, aquí tenéis un poco la imagen de ese lignum crucis, que es este, y luego la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es donde se venera, y que ya digo que si vais cualquier otro día que no sean estos dos que os acabo de comentar, no lo podréis ver, solo se exhibe, y cuando digo solo se exhibe es con su relicario. Sabéis que muchas veces el relicario es casi más importante que la propia reliquia, el continente pues le da más prestancia al contenido, pero sí es verdad que son de esos lignum crucis que forman parte de nuestra comunidad, al igual, y en la Comunidad de Madrid solo he encontrado un caso, igual que las copias de la sábana santa. ¿Ves? Copias de la sábana santa. Nadie dice que su sábana sea la auténtica. La auténtica dicen que está en Turín. Todas las demás sábanas santas, las copias, todo el mundo sabe que es una copia, pero con una cualidad. Ha sido tocada, ha sido expuesta en un momento determinado con la sábana auténtica. Entonces, eso es lo que le da sacralidad. Sí. La sábana santa tú la puedes copiar, la puedes dibujar, mejor o peor, porque la mayoría de las copias de la sábana santa son retratos muy naif, pero el hecho de que estuviera en contacto en su momento con la original, automáticamente es como que hay una especie de transmisión telepática, energética y terapéutica y taumatúrgica que se convierte en una sábana santa milagrosa. No veáis la cantidad de milagros que hay asociados con paños de tela, que tú ves la imagen y dices, esto lo ha pintado de un niño de 2 años, pero sin embargo tiene ese carácter sagrado, terapéutico y milagroso. Sí, la de aquí está en Torres de la Alameda, por si lo queréis saber. La de Torres de la Alameda es la única que existe en la Comunidad de Madrid, pero hemos recogido más de 30 copias de la sábana santa solo en España. En Italia tenéis muchas más. Bueno, la iglesia, que es la que os recomendamos que vayáis cuando hagáis la visita, evidentemente, a ver Ojoslandio, tenéis que pasar por el pueblo. Y esta es una teoría muy interesante que os vas a poner, Juan Ignacio. Esta es la teoría que yo mantengo. Vamos a ver. El paraje de la Cruz de Ambite, como veis, es una especie de espolón pétreo que está ahí sobre el que se ha colocado la cruz. Pasa a la siguiente, por favor. Esta es zona carpetana. Fijaros bien. Y como en todas las cosas siempre tiene una lectura más. Al ser zona carpetana, era zona pagana, lógicamente. Y en el fondo, este complejo de la Cruz de Ambite, donde hoy día existe la Cruz de Ambite, era un altar de sacrificios del pueblo carpetano, por sacrificios por el sistema de la patada y para abajo. O sea, que era bastante simple y bastante barato. O sea, no había ningún problema. ¿Sabes qué es lo que se hace al colocar la Cruz de Ambite en el siglo XVI? Pues cristianizar un lugar pagano. Que esto ha pasado ya tantas veces. Claro. Es que sería innombrable, o sea, porque realmente ha pasado muchísimas veces, ¿no? Lo que quiere decir Juan Ignacio es muy importante, porque os he contado la leyenda de la Cruz de Ambite, del monje y tal. Desde mi punto de vista, y creo que también de Juan Ignacio, esa leyenda es algo que está inventado para justificar que esa cruz de piedra estaba sacralizando, desde el punto de vista cristiano y católico, un lugar que ya era sagrado por parte de nuestros antepasados. Pero para justificarlo, para colocar esa cruz, había que inventarse una leyenda. Y una leyenda es el pobre monje con el caballo, en fin, que es un poco disparatado. Pero no es el primer caso ni será el único. Es un poco como dar carpetazo y cerrar un poco el ciclo de algo que se sabía que ya era un lugar, un ara sagrada por parte de los carpetanos, en fin, de los pueblos prerromanos, pero que en este caso había que inventarse una leyenda. Y se la inventaron y quedó tan pancho. Sí, claro. A ver. La verdad es que para mí no hay ninguna duda. Esto es una ara pagana. Además, si pasan a la siguiente, vemos la distribución. Veis que los carpetanos ocupan toda la zona de la escorrentía de Henares, el complejo Henares, Jarama, Tajuña, para ir a confluir nada menos que en Titucia, al Tajo. O sea que más o menos tenemos... Sí, claro, lógicamente la vía carpetana también, lógicamente. Era la zona centro de España, era uno de los pueblos celtibéricos y tal. Y además la capital de los celtíberos de la zona aparece aquí, en el pueblo de Drieves, que está justo al lado,
en el Cerro de la Virgen de la Muela, donde veis que también hay una ermita dedicada a la Virgen, cristianizando un lugar que fue pagano en su momento. Aquí apareció en su día, hace ya muchos años, el famoso tesorillo preimperial de Drieves, que estaba formado por 11 tortas de plata, que los orfebres carpetanos trabajaban y tal, y fíbulas y de todo y tal, que quedaron enterradas en la antena después de que Asdrúbal, camino del Mántica, pasó por allí y les dio de todo. O sea, hasta en el cielo la boca les dio. ¿Sabes? Entonces, Caracas quedó, la capital carpetana quedó pues olvidada de alguna manera hasta que ahora la han redescubierto. Ya estaba redescubierta hace 40 años, pero ahora la acaban de redescubrir. Bueno, como veis, esta ermita está más estropeada que el monumento a los ojos. Sí. Ha quedado ahí como el espíritu de la ermita. Sí, porque es una finca privada y el tío ni se ocupó. Bueno, y por ir terminando, porque ya va llegando aquí la hora y además hay que hacer hincapié en lo que decía don Federico Díaz Falcón, en fin, que el silencio, Una maravilla, el silencio. hay que valorarlo más. Bueno, ya para terminar, ahí veis el Palacio de los Marqueses de Legarda. Estamos hablando de un palacio de 1623, del siglo XVII, un palacio, en fin, pues del estilo de la época, sin mayores pretensiones, pero demostrando quién era el que mandaba allí, ¿no? Quién eran los nobles. De hecho, el origen es uno de los principales nobles de la época de Felipe III. Que han ocurrido muchas cosas alrededor de ese Palacio de Legarda, incluso unos posteriores dueños pues dicen que acogían a pobres, menesterosos, gente humilde, que les daban de comer, les ayudaban, pero sin embargo la mujer, que no estaba muy de acuerdo con esta especie de acto dadivoso que hacía su marido, pues iba envenenando en la comida a todos estos pobres que iban muriendo, ¿no? Para quitárselos del medio. Tanto puso el veneno, el matarratas o lo que fuera, que al final también se cargó al marido. Entonces, dice, hay toda una leyenda que viene propiciada porque cuando hicieron reformas en el Palacio de Legarda encontraron huesos en un sitio ahí como muy oculto, ¿no? Como para intentar ocultar las pruebas del delito. Entonces ahí es cuando un poco surge que posiblemente ocurriera esta especie de envenenamiento masivo y por eso desaparecían de una forma tan misteriosa todos los pobres de la zona. Comentan. Bueno, hoy día el Palacio de los Marqueses de Legarda lo único que vais a encontrar es maquinaria de labranza, porquería y poco más. Y lo interesante es lo que está al lado. ¿Veis que lo que está al lado? Bueno, hablando de una encina centenaria, os comentaba al principio, algunos dicen que tiene 1000 años, parece que estaríamos hablando de cerca de 600 años, lo cual ya está bastante bien, de una altura de más de 15 metros y de un grosor, además es una de las clásicas encina que cuando va mucha gente de estos que les gusta abrazar árboles, entre ellos yo, por ejemplo, pues nos gusta abrazar esa encina porque se considera que da unos efectos así positivos muy interesantes y además gratis, ¿no? O sea, la calidad relación-precio es muy buena. Y lo que interesante de esta encina es que es una encina que tiene que ver con el amor, tiene que ver con el futuro de los esposos, porque hacen un ritual. Juan Ignacio, proceda. Pues muy sencillo, la pareja que va a casarse o que se acaba de casar sube a la encina y coge una bellota de las que han caído. Entonces, si la bellota es dulce, es que su matrimonio va a ser exitoso, maravilloso y se van a querer mucho per illo tempore. Pero si la bellota es amarga, lo más probable es que dure un año, año y medio, no mucho más. Como mucho. Ahora, ya de por sí, que una encina tenga bellotas amargas y otras dulces, no me digáis que no tiene misterio, ¿eh? Claro, todo tiene que ver, en fin, con una leyenda, ya sabéis, la clásica leyenda de la Reconquista, en fin, de la mora que se enamora del cristiano, el cristiano tiene que ir a pelear, ella se queda desconsolada y va llorando y con las lágrimas va regando esta encina, que claro, la encina no tiene muy claro si tiene que dar bellotas dulces o amargas, y al final da de las dos clases y hasta el día de hoy. De hecho, mucha gente se sigue haciendo, muchos de estos que se van a casar, que quieren probar suerte, que insensatos, se van allí a probar la bellota. Claro, si la encuentran amarga, se miran así de reojo como diciendo, bueno, ya sí, eso ya, y entonces no hace falta ya ni que se divorcien. Lo digo ahí, aviso para navegantes, para futuras parejas.
Aquí tenéis imágenes. Desde luego la encina es impresionante, ¿eh? Fijaros que la encina casi siempre está relacionada con leyendas prodigiosas. Barriendo para mi casa, sabéis que en Ponferrada, en León, está la Virgen de la Encina, que tiene mucho que ver además con los templarios, ¿no? Cuando los templarios intentan construir su castillo, pues necesitan mucha madera, intentan cortar una de las encinas que está cerca de uno de los bosques y la encina, al final aparece dentro de la encina, en el tronco, la imagen de Nuestra Señora de la Encina, una imagen de una Virgen Negra, que es la patrona ahora de Ponferrada. Bueno, pues tiene que ver con una encina. También en La Rioja hay otra encina relacionada con la Virgen del Tejo, etcétera, etcétera. O sea, la encina casi siempre está relacionada con algún acontecimiento sobrenatural, milagroso y, sobre todo, con algún acontecimiento mariano. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado.